Notas sobre el ritmo de Aracataca. Óscar Coelho es doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es magíster en literaturas hispanoamericanas por la Universidad Católica de Perú, licenciado en literaturas hispánicas por la Universidad Mayor de San Marcos. También posee el título de profesor de lengua y literatura. Actualmente es docente nombrado de las universidades de San Marcos y de San Martín en la ciudad de Lima. Entre sus publicaciones tenemos en poesía De Dumas y Ostras y Timbres en 1979, Cielo de este mundo en 1980. En estudios literarios tenemos El Perú en su literatura en 1983, Los inicios de la poesía castellana en el Perú, la segunda edición del 2001, y tiene en prensa La poesía de los conquistadores y la poesía del descubrimiento en el Perú. Entre sus manuales universitarios tenemos Nuestro castellano, Arte y gramática de nuestro castellano y Manual de semiótica clásica, entre otros. Señor doctor Antonio González Montes, jefe del Departamento de Literatura, profesor Agustín Prado, estimados señoritas, señores. En este congreso internacional, que en justo tributo al muy querido escritor Gabriel García Márquez ha tenido a bien llamar el Departamento de Literatura de la Universidad Mayor, tengo el honor de presentar esta ponencia titulada Notas sobre el ritmo de Aracataca. La presente ponencia toma, siguiente por favor, algunas muestras de la prosa del insigne escritor de Aracataca y las analiza con las nociones fundamentales de la teoría del ritmo español, con el objeto de mostrar certezas primordiales que nos acerquen al huidizo trabajo artístico de García Márquez en este campo. Ojalá podamos escuchar el primer vídeo, señor López. Uno atrapa a un lector logra comunicarle un ritmo respiratorio que no se puede romper, porque se rompe despierta. Y entonces cuando uno ya logra ese ritmo en la escritura, de pronto encuentra que hay una frase coja, habla en términos de ritmo. Entonces yo llego a poner un adjetivo, dos adjetivos, cualquier cosa, de tal manera que no rompa ese ritmo. Y son adjetivos que no tienen por qué estar ahí, pero están para que no despierte el lector. Eso es carpintero. Ahora sí podemos volver al PowerPoint. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien, esta es una transcripción del texto que acabamos de escuchar, ¿no? Cuando uno atrapa a un lector, dice García Márquez, logra comunicarle un ritmo respiratorio que no se puede romper, porque si se rompe, despierta. Y entonces, cuando uno ya logra ese ritmo en la escritura, de pronto se encuentra que hay una frase coja. Dice, hablo en términos de ritmo. Entonces yo llego a poner un adjetivo, dos adjetivos, cualquier cosa, de tal manera que no rompe ese ritmo. Y son adjetivos que no tienen por qué estar ahí, pero están para que no despierte el lector. Eso es carpintería. Siguiente, por favor. Esta idea la ha repetido en varios lugares. Por ejemplo, su amigo, el poeta, periodista y escritor colombiano William Ospina, en un texto preparado para un homenaje que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad del Cauca,
alude al tema del ritmo y entre otras cosas refiere este diálogo que vemos con el gran escritor. Ospina le pregunta: ¿podrías contarme tu secreto? Gabo me contestó con una sonrisa: te lo voy a revelar. Todo consiste en evitar que el lector se despierte. Siguiente, por favor. Ahí mismo agrega Ospina, cito: pocas prosas tan rítmicas en lengua castellana como la prosa de García Márquez, pero uno de los secretos de su ritmo está en el manejo de músicas no convencionales, series de frases de longitud cambiante, una endiablada sucesión de acentos que mantienen la lectura viva y atenta, que no permiten jamás que el lector se fatigue o se aletargue. Fin de la cita. Creo que sí, que es ese manejo de músicas no convencionales, esas series de frases de longitud cambiante y esa endiablada sucesión de acentos lo que hay que investigar. Voy a leer un par de textos más para situarme definitivamente en el tema. El primero es del mismo periodista, amigo del escritor. Siguiente, por favor. Dice: la verdad es que el principal secreto de la literatura es el secreto del ritmo. Solo gracias a él nacen textos que parecen inevitables. Solo gracias a él se produce la ilusión de la perfección. Solo el ritmo logra contagiar a los textos un poder de convicción y de seducción que parece depender de los argumentos, de las ideas, de las demostraciones. Fin de la cita. La otra nota que quiero leer es del poeta mexicano Juan Domingo Argüelles. Siguiente, por favor. Él dice: Gabriel García Márquez es a su manera un poeta, y su novela 100 años de soledad es uno de los más grandes poemas en prosa, lleno de inolvidables intensidades. Desde su arranque mismo, 100 años de soledad, al igual que Pedro Páramo de Juan Rulfo, posee un ritmo, una música que es cadencia de la poesía y virtud del estilo de un escritor que ha leído y ha gozado la poesía para integrar de un modo prodigioso ese ritmo a la prosa narrativa. Esta es una de las grandes lecciones literarias de 100 años de soledad. Fin de la cita. Ahora vayamos a lo nuestro. Siguiente, por favor. Primero, a modo de precisar los términos que empleo, voy a anotar una definición muy general de ritmo. Ritmo es la reiteración o retorno de un elemento, la repetición. Esto lo he tomado de Isabel Paraíso. Siguiente, por favor. Luego voy a intentar hacer un deslize entre el ritmo de la prosa y el ritmo del verso. Siguiente, por favor. Primero, el ritmo del verso. El ritmo del verso castellano es fundamentalmente acústico, sonoro. Priman en él los elementos materiales o físicos del sonido. Naturalmente, sin excluir que elementos del pensamiento, imágenes recurrentes, estados afectivos reiterados contribuyen al proceso de literar o repetir. Los principales tratadistas, especialmente los de estirpe castellana, por ejemplo Rafael de Balbín, consideran que el ritmo del verso toca estas 4 instancias. Siguiente, por favor. El ritmo de tono, es decir, alturas y cadencias de la voz. Hay un tono para preguntar, otro para responder, otro para susurrar, otro para reír o exclamar, etc. El ritmo de intensidad. Aquí está la esencia del verso español. La frase se hace musical en castellano dependiendo de dónde golpee el acento en las palabras. El ritmo se consigue con la estratégica distribución de los instantes acentuales que convierten la frase en rítmica per se. De eso voy a hablar un poco más dentro de un momento. El ritmo de duración, es decir, la longitud del verso. Una cosa es decir: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, y otra cosa es decir: contemplando. Una cosa es decir: recuerde el alma dormida, un octosílabo, y otra cosa es decir: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, que es un verso de 14 o alejandrino. La longitud del verso encarece
o apresura la frase musical. El ritmo de timbre es el que viene dado por la artificiosa combinación de sonidos en el verso. Por ejemplo, rimas y aliteraciones contribuyen a crear una frase musical. Una cosa es el timbre de la voz de un niño y otra el rugido de un león. Una cosa es, cito, en el silencio solo se escuchaban susurros de ovejas que sonaban. Y otra cosa es, cito, infame turba de nocturnas aves gimiendo tristes y volando graves. He citado la égloga tercera del Dulce Garcilaso y el hórrido Polifemo del Mille Congo. Siguiente, por favor. Pero el ritmo, lo hemos dicho en el verso castellano, es fundamentalmente acentual. Depende en mucho de la estratégica distribución de los golpes del acento, de los golpes de voz, en la frase poética. Siguiente, por favor. Para verme con los muertos, ya no voy al campo santo. Busco plazas no desiertos para verme con los muertos. Corazones hay tan yertos, almas hay que hieren tanto, para verme con los muertos, ya no voy al campo santo. Siguiente, por favor. González Prada, por lo demás, gran poeta y teórico del ritmo, maestro de Vallejo y Ebori, musicaliza las frases distribuyendo los acentos en cláusulas trocaicas impecables. Golpea en la primera sílaba, no en la segunda. Golpea en la primera sílaba, no en la segunda. Para verme con los muertos, ya no voy al campo santo, etc. Siguiente, por favor. Desde Nebrija, es decir, desde el año de Colón, los hablantes castellanos nos dimos cuenta de la importancia del acento en la poesía. Nebrija nos presentó el sistema de pies de latín abuelo. En adelante voy a usar el término cláusulas mejor en lugar de pie, a la manera de nuestro Andrés Bello. Y de aquellas numerosas combinaciones latinas, los poetas castellanos clásicos han usado el troqueo y el yambo en las cláusulas bisílabas, de preferencia, siguiente por favor. Y en las trisílabas, el dáctilo, el anfígrafo y el anapéstico, ¿no? En las tríadas de sílabas acentuadas. El verso libre moderno es más audaz y más distancia cobra la prosa rítmica, por supuesto. Tengan en cuenta, por favor, ese tribatio, o sea, esos tres sin acentuar, porque he visto cláusulas de este tipo en las primeras líneas de 100 años de soledad. Siguiente, por favor. Al considerar el ritmo del verso debemos pues recordar que el ritmo es rasgo distintivo en la poesía. De hecho, en el verso castellano puede faltar la medida de la sílaba, la métrica. Puede faltar la rima, pero nunca el ritmo. También el sentido del verso puede ser obstruyente, pero el ritmo es el que resguarda la dignidad del poema. Siguiente, por favor. Siguiente. Cantabile sonata en opus 35. Discurso que desmira su destino, que aunque pilla cantil el trago y trona, persigue suelo de hembra, flor y ahora, según Bernal, deslumbre y descamino. Sombra y sazón de humano asaz divino, que fugó de ojo y ya desgaja en flora, el pastor que se duerme en la pastora y que despierta no, llorando así. Y aún través y remo del adagio elevas en pos del fondo hacia el naufragio tu voz. Eres eterno todavía. Y gobierna fastigio de borrasca, ya hay la derrota, ya les la lasca, la mano sola por la melodía. Es Martín Arández, de Travesía de Estramas. No se entiende mucho, pero nadie duda de que se trata de un buen poema. Siguiente, por favor. Cuando terminó de hacer la aventura de Trilce, Vallejo, tomando a nuestro Señor como testigo, decía: Dios sabe cuánto he sufrido para que el ritmo no traspasara esa libertad y cayera en libertinaje. Dios sabe hasta qué bordes espeluznantes del abismo me ha asomado colmado de miedo. Fin de la cita. Es una carta que no lo creo.
Y es que el poeta experimentó con la sintaxis, con el sentido, pero con el ritmo acentual no tanto, porque sin él no hay poesía. Siguiente, por favor. Tiempo, tiempo. Mediodía estancado entre relentes, bomba aburrida del cuartel a chica. Tiempo, 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 tiempo. Espera. Siguiente, por favor. Las cláusulas empleadas son trocaicas. Como vemos, golpea en la primera y en la segunda no, como González Prada, en los versos señalados. No he analizado dos para no desviarme más, pero es fácil darse cuenta que Vallejo sabía muy bien, por supuesto, dónde debía hacer golpear los acentos para encender el ritmo, ¿no? Tiempo, 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 tiempo. Era. Siguiente, por favor. El ritmo de la prosa. El ritmo del lenguaje no es indispensable que sea acústico, fonético, basado en la repetición de acentos o agrupaciones de sonidos. Me refiero al lenguaje en general. Revivir ciertas representaciones, imágenes o estados afectivos puede producir efectos de recurrencia tan densos como los que se obtienen con la rima, los pies y los acentos fijos. Esto lo dice Samuel Giligaya en su libro El ritmo en la poesía contemporánea. Siguiente, por favor. El mismo Amado Alonso, en su célebre artículo El ritmo del verso y el ritmo de la prosa, se da cuenta que, comillas, el ritmo del lenguaje no es indispensable que sea acústico, fonético, basado en la repetición de acentos o agrupaciones de sonido. Fin de la cita. Porque desde Cicerón sabemos que las antítesis, clímax, anticlímax y paralelismo son factores rítmicos independientes de las cualidades sonoras que por otra parte no necesariamente pueden o deban estar ausentes de la prosa artística, sino que como que pueden actuar concomitantemente con ese ritmo del pensamiento que destaca Amado Alonso. Siguiente, por favor. Cuando he buscado textos de García Márquez para someter al análisis del ritmo, no solo he encontrado el ritmo del sentido del que nos habla Amado Alonso, sino que, pese a los esfuerzos del gran escritor por ocultar los materiales de carpintería, como él los llama, se hace evidente la constante apelación a clarísimos procedimientos fónicos. He pedido a mis estudiantes de Rítmica 2 que escalen e ingresen a la carpintería de García Márquez para examinar el taraceado primoroso, el envejecido pan de oro de esos altares colombianos churriguerescos que de ahí salen. Me permito mencionar en este lugar a mis estudiantes que han trabajado este tema, los poetas Celeste Mejía, Pablo Peña y Guillermo Pacheco, y esto fue lo que lograron ver. Siguiente, por favor. Por ejemplo, la gloriosa noche de Nobel, García Márquez inició su estupendo discurso con el siguiente exordio. Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América Meridional una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras se empollaban en las espaldas de los machos, y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. Siguiente, por favor. Ahí está lo que he encontrado. Junto a los recursos de la Amplificatio Verborum que aquí se observan, contó que había visto un engendro animal, contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo, contó que el primer nativo que encontraron, ¿no? Y que aquel gigante enardecido, y por ahí, etcétera, ¿no? Junto a los recursos de la Amplificatio Verborum, digo,
Además de esas repeticiones anafóricas de evidente efecto rítmico, se pueden escuchar también aliteraciones de timbre, como esta frase donde la vibrante, la R repetida, estremece. Comienza. Escribió a su paso por nuestra América meridional una crónica rigurosa, etc., ¿no? Predomina la vibrante. Siguiente, por favor. A continuación de la dolorosa escena en el mercado donde la niña mujer Fermina Daza despide de un solo golpe al enlutado Florentino Ariza, se lee lo siguiente. Comillas. Esa tarde, mientras su padre dormía la siesta, le mandó con gala Placidia una carta de 2 líneas. Hoy, al verlo, me di cuenta que lo nuestro no es más que una ilusión. La criada le llevó también sus telegramas, sus versos, sus camelias secas, y le pidió que devolviera las cartas y los regalos que ella le había mandado: el misal de la tía escolástica, las nervaduras de herbarios, el centímetro cuadrado del hábito de San Pedro Claver, las medallas de los santos, la trenza de sus 15 años con el lazo de seda del uniforme escolar. Siguiente, por favor. Aquí hay también procedimientos anafóricos de rítmica repetición, sin duda, ¿no? Sus telegramas, sus versos, sus camelias secas. Pero ahí, ¿no? Esos adjetivos demostrativos repetidos estratégicamente, las cartas, las nervaduras, las medallas, la tía escolástica, la trenza, el centímetro, etc. Y son claras las aliteraciones, pero esta vez a las vibrantes repetidas, comillas, las nervaduras del varios el centímetro cuadrado del hábito de San Pedro Claver, le siguen las sibilantes oeces, comillas, las medallas de los santos, la trenza de sus 15 años con el lazo de seda del uniforme escolar. Fin de la cita. Con lo cual el escritor imprime sabiamente ese dolorido sentir que requiere el texto. Son ejemplos casi tomados al azar. Siguiente, por favor. Pero para no alejarnos de la misma escena, veamos este párrafo. Florentino Ariza no tuvo nunca más una oportunidad de ver a solas a Fermina Daza, ni de hablar a solas con ella en los tantos encuentros de sus muy largas vidas. Hasta 51 años y 9 meses y 4 días después, cuando le reiteró el juramento de fidelidad eterna y un amor para siempre en su primera noche de viuda. Siguiente, por favor. Mis estudiantes reportan poemas escondidos que son verdaderos caligramas. Yo solo se los muestro. Para terminar, los invito a leer las primeras líneas de 100 años de soledad. Siguiente, por favor. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Siguiente, por favor. Lo que sí puedo decirles es que a todos nos ha quedado la impresión de que García Márquez le imprime un ritmo versal a su prosa encantatoria. Ahí tienen versos octasílabos, endecasílabos y alejandrinos, pero ciertamente de acentuación inusual. Nuestro José Santos Chocano golpeaba el alejandrino en las sílabas tercera, sexta, décima y decimotercera, en el post que de aromas y de música llena. Pero aquí, como en los alejandrinos de Vallejo o de Neruda, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. O puedo escribir los versos más tristes esta noche, respectivamente. Los acentos se distribuyen con mayor libertad. Es decir, hay cláusulas tradicionales, pero aparecen otras que no lo son tanto. Como los tribaquios, que les dije ahí, de los versos segundo, tercero y quinto. Siguiente, por favor. Su amigo el escritor Ospina, al que he citado temprano en esta ponencia, dice lo siguiente, comillas:
Gabo sabe que la prosa es una de las formas de la poesía, pero desde siempre se ha propuesto no dejar que aflore jamás en sus textos algo que parezca poesía en el sentido convencional de la palabra. Cita dentro de la cita. Cuando termino de escribir un libro, me dijo, hago una lectura solo para fracturar en decasílabos y alejandrinos. Fin de la cita. Esto quiere decir que es verdad que García Márquez tiene una alta conciencia del ritmo. Pero como todo gran artista, no suele dejar a la vista las huellas de su labor creadora. Los amigos íntimos de él, por ejemplo este mismo Spina, cuentan que recita de memoria y dicen que tiene al hacerlo gran deleite con ello. Por eso quiero terminar con un ininteligible poema recitado por este genial escritor, pero cargado de ese sensual, vivo, decidor ritmo caribe de Aracataca. Vamos otra vez a la técnica del señor López. Segundo vídeo. Ahora que los cantos gallan, ahora que al bando la tocas las altas suenas campanan, y que los ebusmos burran, y que los gorjeos pájaran, y que los gruños marranan, vengo a penarte mis cantas ventano de tus debajas. Eso es de la literatura colombiana. Estoy seguro que poca gente lo recuerda. Esta ha sido una primera aproximación rítmica a la bella prosa castellana de García Márquez. Procuraremos continuarla. Muchas gracias.